Buenos días. Hola. Gracias. Vamos a empezar, hermanitos. Vamos a dar comienzo a este estudio bíblico de la mañana. Vamos a poner primeramente todo esto en manos de Dios, a pedir sabiduría de lo alto para poder comprender su palabra. Hermanito Roberto, por favor. Vamos a solicitarle al Padre que nos ayude a entender todo lo que vamos a estudiar. Ok, oremos. Amantísimo y buen Dios que estás en los cielos, en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, venimos ante ti, mi Dios, para recibir palabra tuya. Entonces tú tienes preparado a nuestro hermano Alejandro y te pedimos por él, mi Dios, para que así pueda cumplir todo el propósito que se ha propuesto con este estudio y que seas tú guiándolo a través del Espíritu Santo, mi Dios, para que así seguirnos alimentando de tu santa y divina palabra. Bendíganos a todos por igual, mi Dios, en este día donde vamos a estar reunidos en este local para recibir tu presencia, tu amor y todo lo que tú nos das, esa alegría al congregarnos en tu nombre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús te pedimos. Amén. 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 Bueno, vamos a dar comienzo a este estudio. Hoy vamos a estar viendo Apocalipsis capítulo 13, haciendo un breve resumen para estar en contexto. Apocalipsis 12, tengo unos pasajes aquí importantes. Habla acerca de un dragón, luego Apocalipsis 13 me va a hablar acerca de una bestia. O sea, siempre Dios está utilizando animales para representar realmente a las naciones que se enseñorean de este mundo. Dios está utilizando estas expresiones de animales porque hay una sola razón. Los animales no son racionales. Los animales no actúan con pensamientos de raciocinio. Un animal es instintivo, un animal reacciona a una agresión y responde con agresión. El tema es que el apóstol Pablo le decía a la iglesia: no seáis como animales irracionales. Pero Dios le dice a las naciones y a los imperios que son un dragón. Dios le dice a sus imperios y a los que están en contra de él: es una serpiente, es una bestia. Inclusive vendrá, como dice el profeta Daniel, ilustrado también por Dios, le dice: y vendrá aquel que es como un leopardo, vendrá aquel que es como un oso. O sea, siempre Dios refiriéndose a los animales. Entonces, Apocalipsis 12, seguimos con esta ilustración. Este es el dragón, dándole definición. Este es el dragón, la serpiente antigua llamada diablo, Satanás. Entonces Dios está especificando en Apocalipsis 12 que ese dragón que se está levantando para afligir a la iglesia, para afligir al pueblo de Dios, es la misma serpiente en el huerto del Edén, quien engañó a Eva para que Eva pecara, y luego Eva le dio a su marido y también pecaron. Entonces empieza la vergüenza, el miedo a partir del huerto del Edén y el engaño, y sigue el engaño. Vamos a leer: este es el dragón, la serpiente antigua llamada diablo, Satanás, el que engaña al mundo entero, y fue lanzado a la tierra junto con todos sus ángeles. Entonces, importante saber dónde es la habitación de esta serpiente antigua, dónde es su casa, su morada. Lamentablemente está con nosotros en la tierra. No quiere decir que viva aquí, que está sentado ahí conmigo, pero hay un pasaje en la Escritura que voy a ilustrarlo. Jesucristo entró por la puerta a la sinagoga y nadie sabía que había un hombre endemoniado. Solamente Dios lo conoció. Y él le responde: ¿qué tienes contra mí, hijo del hombre, o Jesús de Nazaret? ¿Vienes a atormentarme? Y Jesús nos manda a callar. O sea, nosotros no somos capaces de determinar aquí, ni ninguno de nosotros, solamente Dios, quién está obrando de parte del enemigo. ¿Por qué digo esto? Porque es lamentable que esto ocurra. Inclusive hay proverbios, inclusive hay ilustraciones bíblicas donde el cristiano o el buen hombre o buena mujer de Dios
vienen a ser instrumentos del enemigo. ¿En qué momento somos instrumentos del enemigo? Cuando yo hago opiniones o ideas que van en contra de la palabra de Dios. Ejemplos. El apóstol Pedro llegó un momento por amor a Cristo, no fue por otra razón, por amor a su integridad física, le dijo, no vayan a Jerusalén para que no vayan y te crucifiquen allí. Y Dios le dijo, apártate de mí, Satanás. Eso es un tema muy difícil de escuchar. Oye, pero ¿por qué Dios le llama a Satanás al mismo apóstol Pedro? Porque está siendo piedra de tropiezo o está siendo un muro para los propósitos de Dios. ¿De qué forma yo puedo ser un muro a los propósitos de Dios? ¿Te acuerdas cuando Jesús decía, aquel que me haga tropezar a uno de mis hermanos más pequeñitos, prefiero yo que coja un molino de asno, de esos que usa el molino grande para triturar el grano, se lo ate con una cuerda al cuello y se tira al mar? ¿No has leído ese pasaje de la palabra? Imagínate tú, por ejemplo, voy a hablar acerca de la comida, de la bebida, de cosas de este mundo que quizás para hay hermanos que les afecta mucho y hay otros no. Tú por amor a tu hermano, por ejemplo, si no quiere comer carnes de diferentes tipos de animales porque le afecta en su corazón y se siente mal, tú vas a venir deliberadamente a hacerlo. Vas a hacer que él tropiece porque tú tienes más fe. Si tienes más fe, tenla para con Dios, dice la palabra. Importante saber eso. Si tú tienes más fe, tenla para con Dios. Si tú tienes más fe, no es para oprimir a tu hermano. El hecho que yo tenga más fe o más conocimiento de la palabra no es para humillar, es para darle gloria a Dios. O sea, yo puedo tener más fe o menos fe. Vamos a ver, en esta sala puede haber personas con más fe o menos fe que yo. ¿Pero para qué es la fe? Para agradar a Dios, no para nosotros. Entonces ese es el motivo importante. Versículos 10, 11 y 16, 17 va a hablar el contexto de Apocalipsis 12 para terminar este resumen. Dice, luego oí la fuerte voz que resonaba en el cielo y decía, por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios, la autoridad de Cristo, pues el acusador, ¿te acuerdas la que estudiábamos la clase pasada? Ese acusador, decía Pablo a los romanos, a la iglesia en Roma, ¿y dónde está el que nos acusa? ¿Dónde está el que nos acusa? Los acusadores de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de Dios día y de noche, ha sido lanzado a la tierra. Ellos han vencido por medio de la sangre del Cordero. Entonces, ¿qué significa para nosotros Apocalipsis 12? Que Jesús ha vencido al enemigo, que Jesús nos ha dado una sola salida. Y es por medio de la sangre del Cordero, nosotros tenemos salvación. Nosotros tenemos salvación y no hay que tenerle miedo ni siquiera a la muerte. Versículo 15. Luego el dragón trató de ahogar a la mujer. La mujer representa, ¿te acuerdas? ¿Qué representaba la mujer? Que era el pueblo de Dios, la iglesia. Trató de ahogar, el enemigo trató de ahogar a la mujer. ¿De qué forma la trató de ahogar? Eso es Apocalipsis 13. Utilizó a las naciones, el imperio romano, para subyugar, para oprimir, para hacer que ellos huyeran y fueran despirdegados, o sea, dispersados, quise decir. Versículo 17, así que el dragón se enfureció con la mujer y le declaró la guerra al resto de sus hijos, a todos los que obedecen. ¿Quién es la mujer y quiénes son los hijos de la mujer? Todos los que obedecen los mandatos de Dios y se mantienen firmes ante el testimonio de Jesús. La iglesia primitiva se mantuvo firme al testimonio de Jesús. Esteban se mantuvo firme ante el testimonio de Jesús y les decía, ustedes han matado al autor de la vida. Ustedes, y ellos ¿qué hacían? Tomaron unas piedras, se enfurecieron tanto que arremetieron contra Esteban y lo mataron a pedradas. Entonces, ellos se mantuvieron firmes, aunque el enemigo utilizó la nación de Israel, aunque el enemigo utilizó a Anás y Caifás, el enemigo utilizó el Sanedrín del tiempo de Cristo, a Roma, a Pilato, a todas esas naciones, para hacer que ellos doblegaran su fe, pero no lo hicieron, no lo hicieron. ¿Cómo salió Pedro y Juan después de ser azotados? ¿Cómo salieron? Gozosos. ¿Cómo te enteras tú de que te den latigazos, te rasguen la piel, sangrando y vayas al gozo? Porque querían sentir lo que sintió Cristo. ¿Alguien se ha puesto a pensar cómo es el gozo de Pedro latigado con heridas en la espalda o en los brazos? No sé dónde estaban las heridas, pero tenía heridas de ser azotado.
y fue gozoso. Ese es el tema de Apocalipsis que estamos tratando de darle contexto. Apocalipsis 13, vamos a leer el libro desde el 1 al 18, el que lo tenga lo puede hacer la lectura, por favor. ¿Sí? En el comentario anterior, Sí. todo lo contrario, los apóstoles, dice la Escritura en ese pasaje, en ese versículo, que se sentían gozosos por ser tomados como dignos de sufrir afrenta. Amén. O sea que cuando nos sucede algo haciendo la obra para el Señor, como el mismo Jesucristo, o sea, que vamos a tener aflicción en este mundo, deberíamos movernos a sentirnos gozosos como los apóstoles, por el hecho de que lo estamos padeciendo precisamente por hacer la obra del Señor. Estamos siendo tomados como dignos al momento de sufrir afrenta por él. Así es, hermano. Quizás nuestras derrotas, eso me llevaste ahí, quizás nuestras derrotas pueden hacer que me sienta mal. Puede hacer, oye, yo, por ejemplo, voy a hablar de lo que nos ha ocurrido a todos nosotros. En mi país de origen quizás fracasé y tuve que dejarlo todo y venir a rehacer mi vida aquí. Y bueno, ¿será que yo no era lo suficientemente buen hijo o buena hija para Dios allá en mi nación, que fracasé? O sea, o ¿por qué me han ocurrido tantas cosas, enfermedades, dolores, aflicciones? Pero el tema es cuando tú enfocas todo eso en el nombre del Señor, cuando tú enfocas tu enfermedad, tu angustia, tu emigración, tu desempleo, tu problema financiero, lo que sea, cualquier cosa que te perturbe tu paz, tienes que entender que Jesús vino a este mundo sin nada. Y Jesús no tenía una casa aquí y no la quiso. Yo quiero saber por qué Jesús no quiso esa casa. Jesús no quiso arraigarse. Si te postras ante mí, te daré todo el reino de la tierra. Y Jesús no lo quiso. Jesús no lo quiso. Y quizás a mí me dicen, bueno, si te postras ante mí, yo te daré bienvenida. Marita, pasa adelante. Si te postras ante mí, te daré todo. Y quizás nosotros pensamos un poco, oye, pero a mí me gustaría vivir en tal sitio, en tal lugar, y con tal casa, y con tales beneficios. Quizás yo en mi mente carnal me lo pensaría. Y Jesús dijo que no lo quiso. Fíjate cómo termina el 42, que hay muchas ideas. Bienvenidos. Ellos no solo se sentían gozosos por haber sido tenidos por dignos de padecer la afrenta por causa del nombre, sino que dice el 42, y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Amén. Lo mismo que pasó con Pablo y Bernabé cuando estuvieron en Iconio, en Listra y en Antioquía. Dejaron a Pablo por muerto, tirado, y todo lo contrario. Pablo llevó la obra más allá, constituyó ancianos, siguió predicando en Listra, en Derbe. Es decir, que el escenario en el que para cualquier persona que tal vez no ha venido a oír del Señor se puede sentir derrotado, todo lo contrario, la Biblia está llena de esos ejemplos, de que mientras más adversidad, la iglesia más crece, mientras más persecución, la iglesia más se multiplica, más los hermanos se fortalecen, más los hermanos tienen deseo de querer anunciar a Jesucristo a los demás. Sí. Inclusive hay muchos ejemplos, como dice Luis, y si nos vamos al Antiguo Pacto o al Antiguo Testamento, hay muchos ejemplos de personas que no quisieron las cosas terrenales, no las desearon y se fueron en pos de la palabra de Dios. Abraham, deja tu tierra y tu parentela. Y Abraham se fue. Moisés, ven a liberar al pueblo hebreo. Y Moisés dejó de sus ropas egipcias y sus cargos egipcios y su beneficio de ese hijo de Faraón, por seguir a Dios. ¿Quién puede leer Apocalipsis 13 del 1 al 18? Vamos a leer entero el pasaje. Esa es la clase de hoy, Apocalipsis 13, 1 al 18. Amén. Y el dragón se detuvo a la orilla del mar. Entonces vi que del mar subía una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. En cada cuerno llevaba una diadema, y en cada cabeza tenía un nombre blasfemo. La bestia que vi parecía un leopardo, sus patas parecían las de un oso, y sus fauces eran como de león. El dragón se dio a la bestia su poder y su trono y gran autoridad. Una de sus cabezas parecía tener una herida mortal, pero su herida fue sanada. Toda la gente se llenó de asombro y siguió a la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia y también a la bestia. Decían:
¿quién puede compararse a la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? También se le permitió fanfarronear y proferir blasfemias, y se le dio autoridad para hacer y deshacer durante 42 meses. La bestia comenzó a blasfemar contra Dios y contra su nombre y su tabernáculo y contra los que viven en el cielo. Se le permitió combatir contra los santos y vencerlos, y también se le dio autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y adoraron a la bestia todos los habitantes de la tierra, todos los que no tienen su nombre inscrito en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. El que tenga oídos, que oiga. El que deba ir al cautiverio irá. Y el que deba morir por la espada morirá. Aquí se verá la paciencia y la fe de los santos. Amén, hermano. Vamos a parar en el 10. Gracias, hermanita Grace. Quizás yo leo este pasaje y digo, bueno, vamos a entenderlo literalmente. Voy a darle un contexto literal erróneo, totalmente erróneo. Imagínate tú que existan esa clase de bestias que emergen del mar, otras emergen de la tierra y son, inclusive los endiosamos, porque eso es lo que ha hecho el imperio griego, romano, los medo-persas. Endiosan a los animales, le ponen muchas cabezas, muchos cuernos. O sea, se imaginan cosas que no son racionales, que no son de verdad. Si yo te digo que en este mismo libro, lo que acabas de leer, el mismo Dios, y yo tener que hablar, te va a responder lo que significa. Porque cuando Dios te habla de esta forma, también Dios te da la respuesta. Mira el capítulo 17 con 20. Versículo 7, hermana Gracie. Siga usted con la lectura, hermanita. ¿Solo el 7? Va a leer desde el 7 en adelante. Yo le digo cuando pare. Vale. Pero el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te voy a decir cuál es el misterio de la mujer y de la bestia en que viene. La bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto era, pero ya no es, y está a punto de subir del abismo para ir a la perdición. Los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se asombrarán al ver que la bestia era y ya no es, pero que reaparecerá. Aquí se verá la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, Amén, sobre los cuales se sienta la mujer. amén. Y son 7 reyes, 5 de ellos ya no reinan. Uno está reinando y el otro aún no ha llegado, pero cuando venga es preciso que reine algún tiempo. La bestia que era y ya no es también el 8º rey, y es uno de los 7, y va camino a la perdición. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han empezado a reinar, pero recibirán autoridad para reinar toda una hora junto con la bestia. El propósito de estos reyes es el mismo, que es el de entregar a la bestia su poder y autoridad. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y a los que están con Él se les llama elegidos y fieles. El ángel también me dijo, las aguas que has visto, donde está sentada la ramera, son multitud de pueblos, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos y la bestia que vistes aborrecerán a la ramera y la dejarán abandonada y desnuda. Devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Dios ha puesto en el corazón de ellos el ejecutar lo que Él se ha propuesto hacer. Se pondrán de acuerdo y entregarán su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. La mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Amén, hermano. Usted imagínense que nosotros nos pongamos a disertar la palabra de esta forma. Siempre es importantísimo, hermanito. Lees algo en Apocalipsis, el mismo Apocalipsis te lo va a relevar. O sea, no es necesario que nos pongamos nosotros a elucubrar ideas
totalmente fuera del contexto. Entonces, Apocalipsis 13 me viene hablando de que de muchos reyes que van a estar gobernando, ejecutando sus autoridades sobre quién, sobre el imperio que vive Apocalipsis. ¿Cuál es el tiempo cronológico que está viviendo Apocalipsis? Juan está en el año 90. ¿Qué imperio gobierna? Amén. Entonces, ¿vienen los reyes de qué país? ¿O de qué nación? Los reyes romanos. Y vendrán reyes sobre reyes sobre reyes. ¿Y qué van a hacer? Ejecutar su violencia y su propia destrucción. Ellos se van a levantar contra el Cordero. ¿De qué forma se levantan contra el Cordero? Persiguiendo a la iglesia. Persiguiendo a la iglesia del Señor. Entonces, su origen es en el mar. Versículo 13, capítulo 13:1. La bestia que subía del mar tenía 7 cabezas, 10 cuernos. Son reyes representando. ¿Qué significa lo que significa el agua? Como decía mi hermana Grace en la lectura, significa a las naciones que van a ser domadas, van a ser oprimidas, lamentablemente, por este tipo de gobiernos. ¿Cuál es el carácter de la bestia? Si leemos, no sé si usted ha visto algún documental de National Geographic o algún documental de Econatura o algo de eso, yo los he visto varias veces. Entonces tú ves el guepardo que está agachado en la hierba observando los news. ¿Cuál es el propósito del guepardo? Comer. Pero ¿cómo lo hace? Sigilosamente. Pero cuando el guepardo, que tiene una fuerza impresionante, una velocidad increíble, ataca, devora, destruye y mata, Dios lo está reflejando como un leopardo, como un tigre. Así es el imperio de Roma, porque va con la presa que es la iglesia, va con la presa que son los hermanos del primer siglo. El libro del profeta Daniel, vamos a Daniel capítulo 7, acompaña conmigo. Daniel capítulo 7, Antiguo Pacto. Daniel capítulo 7, verso 4. Daniel está observando y está viendo lo que ha de suceder en el futuro, en el tiempo del imperio de Roma, en el tiempo de los medo-persas, en el tiempo del imperio griego. Está observando Daniel el reinado donde se encuentra Daniel cautivo es en Babilonia. El primer reinado que se ve en la palabra decretado por Daniel, de la gran estatua de Nabucodonosor, es el imperio de Babilonia y él es la cabeza de oro. Los demás reinos son reflejados también como bestias. Versículo 4, capítulo 7 de Daniel. La primera bestia era como un león con águilas, con alas de águila, y mientras la observaban fueron arrancadas las alas. Versículo 5, vi la segunda bestia, se parecía a un oso, se levantó sobre sus costados, llevaba 3 costillas. Hermano, estamos hablando de reinos. Estamos hablando de imperios muy fuertes, muy fuertes. ¿Qué representaba el león? ¿Qué representaba el oso? ¿Qué representa el leopardo? ¿Qué representan todas estas bestias? Medo-persas, representan a Alejandro Magno con sus 4 generales del imperio griego y representan a Roma. Daniel ha visto esto. Daniel ha observado cosas increíbles. Versículo 7, vamos a leerlo. Luego, en mi visión de esta noche, vi una cuarta bestia, aterradora, espantosa y muy fuerte. Devoraba y aplastaba a sus víctimas con enormes dientes de hierro y pisoteaba los restos bajo sus pies. Era diferente a las demás bestias y tenía 10 cuernos. Estamos hablando de que en un sentido de reinado de reyes. Volvemos a Apocalipsis. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Amén. ¿Cómo describiríamos en este momento las atribuciones del enemigo? Yo quizás es más fácil hablar de las atribuciones de Dios. Compasión, misericordia, amor, bondadoso. ¿Y cómo son las atribuciones o las características del enemigo? Puedo decir que aparte, blasfemar significa decir cosas erradas, violando la palabra de Dios, afectando al mismísimo Dios. Cuando Anás y Caifás dijeron ante el juicio de Jesucristo,
que blasfemias había dicho era porque se había dicho a sí mismo que él era el Hijo de Dios. Y ellos asumieron que eso era una blasfemia, erradamente. Ahora, blasfemar contra Dios, capítulo 13, verso 6. ¿Cómo dice el texto? Vamos a releerlo. 13:6. Dice la palabra. Y abrió la boca con terribles blasfemias contra Dios, maldiciendo su nombre y su habitación, es decir, los que habitaban en el cielo. ¿Sabes algo que me llama la atención? Y es que él no lo hace porque tiene autoridad o tiene poder. El enemigo no tiene autoridad, no tiene poder por sí solo. El enemigo no hace las cosas porque él tiene poder. No las hace. Mira conmigo el capítulo 5, el verso 5. A la bestia se le ¿qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice el verso 5? Se le permitió fanfarronear. Se le permitió fanfarronear, se le dio autoridad, se le dio. ¿Quién le da autoridad? El mismísimo Dios. Mira lo que dice el versículo 7. Ahí perdón. Sí, hermano Robert. En el 3 dice que vi una de las cabezas como herida de muerte. No. Sí. El dragón le dio su poder y su trono y gran autoridad. En el 2, Sí, el dragón. claro, se unieron en su maldad. ¿Te acuerdas cuando decía el profeta Daniel que vio en los pies una mezcla de barro cocido con hierro? Y después explicaba la palabra que eran unas alianzas humanas gubernamentales entre Roma y el pueblo judío. Pero eso vendría una roca muy grande, iba a aplastar y destruir todo, que era la roca de Cristo, el monte de Dios. Entonces, esas alianzas que está hablando Robert en el pasaje, fueron destruidas. Pero es que se le da poder. El verso 7, se le permitió a la bestia hacer guerra. ¿Cómo dice la Reina Valera de vuestra? ¿Qué dice el verso 7? Se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le permite, se le da autoridad. Él por sí solo no puede hacer nada. Él por sí solo no puede moverse. ¿A dónde iba Satanás en el tiempo de Job para herir a Job? ¿A dónde iba? ¿Iba directamente a Job? No, hermano. Iba directamente a Dios. ¿No has considerado a mi siervo Job? Le decía a Dios. Sí, pero es que tú lo bendices. Bueno, quítale todo lo que tiene, pero no toques su vida. Dios da la autoridad. Ahora, voy a hablar como hablan allá afuera. Y si Dios es bueno, ¿por qué permite que el enemigo oprima y haga daño a este mundo? Y si Dios es amor, ¿por qué permite que Satanás tenga autoridad, dominio y poder para que las guerras continúen? Empezamos a preguntarnos a Dios. Si Dios es bueno y amoroso, ¿por qué permite que los venezolanos estemos en crisis? ¿Y por qué los hondureños estamos en crisis? ¿Y por qué España ahora está en crisis contra Argelia? ¿Y por qué hay conflictos de Ucrania? ¿Y por qué, si Dios es amor, hace estas cosas? ¿Cómo, hermano? Esa argumentación ya es errónea. Amén, hermano Luis. Gracias, hermano. Porque dice la palabra también que el barro no le dice al alfarero porque soy vaso. Gracias, hermano. ¿Se entiende, hermano, lo que estamos diciendo? Todos tienen propósito, hermano. Dios tiene Hermano Robert, por favor. Sí, yo una vez de Salmo 4 parece que dice que por haberse alejado de las ordenanzas de Dios, pues ya el mandamiento. Entonces, parece que hasta es caído, pues, no está caído completamente en su humanidad. ¿Sabes por qué ha ocurrido todo esto? Dios es el Señor de señores y Rey de reyes, pero Dios, ante todo, nos da el privilegio de elegir. Nos da el privilegio de elegir. Nosotros no somos unas máquinas que venimos con un chip incorporado que dice, nosotros somos hijos de Dios y no vamos a hacer maldad. Porque tú programas, a los informáticos saben muy bien esto, tú programas una acción en un ordenador para que ejecute algo y siempre te lo va a hacer. Él por sí solo no va a hacer otra cosa, porque está diseñado y programado para eso. Usted no es una máquina. Usted tiene la decisión de elegir si hace lo malo o hace lo bueno. ¿Y cómo se compara la justicia? ¿O cómo sé yo que matar es bueno y robar es malo y mentir está excelente o está mal? Porque la palabra de Dios me lo ha dicho. Entonces, bajo esta ordenanza que Dios me ha dado, yo decido obedecer o no obedecer. Yo me pongo en los pies de cualquier persona que ha desobedecido la palabra.
voy a ponerme en los pies de Caín. Caín, ¿por qué mató a su hermano? ¿Por qué lo mata? ¿Por qué Anás y Caifás blasfemaron contra Dios diciendo que él no era el hijo del hombre? ¿Qué ha pasado con el mundo? ¿Sabes qué ha pasado? Versículo 8, Apocalipsis 13. Porque ellos han decidido hacer esto y adoraron a la bestia, todos los que pertenecen a este mundo, aquellos cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida que pertenece al Cordero, que fue sacrificado antes de la creación del mundo. Hermano, ¿usted sabe por qué esas personas o por qué ejecutan libremente sus terribles acciones? Porque han decidido adorar a la bestia. ¿Sabes cuál es la obra principal? Ellos condenan al mundo. Ellos condenan al mundo. Ellos estaban muertos espiritualmente porque no estaban inscritos en el libro de la vida. Apocalipsis 20, ve conmigo. Versículo 12. Leemos desde el 11, hermano. Y vio un gran trono blanco. Estamos hablando del juicio final. El último día, ya no hay tierra, ya no hay mar, no hay nada creado, todo está destruido. Está todo el mundo delante de la presencia de Dios. Y vio un gran trono blanco en el que estaba sentado en él la tierra y el cielo huyeron de la presencia. No existen, hermano. No se encontraron ningún lugar donde esconderse. Versículo 12. Vi a muertos, tanto grandes como pequeños, gente muy importante y gente no importante, gente muy relevante en este mundo o gente humilde de este mundo. Eso es lo que significa muertos grandes y pequeños. De pie delante del trono de Dios, los libros fueron abiertos, la palabra de Dios fue abierta, los 66 libros fueron abiertos. Los libros fueron abiertos, entre ellos el libro de la vida. ¿Te acuerdas lo que decía Apocalipsis 13:8? Ellos decidieron adorar a la bestia porque ellos no estaban inscritos en el libro de la vida. Seguimos leyendo. Y fue abierto el libro de la vida. A los muertos se les juzgó de acuerdo a las cosas que habían hecho, según lo que estaba escrito en los libros. Según lo que está escrito en la palabra de Dios, fueron juzgados a esos muertos. Fueron juzgados. Dios había dicho, no matarás, y ellos estaban matando. Dios había dicho, no mentirás, y ellos estaban mintiendo. Dios había dicho, obedece a Cristo Jesús, ellos no habían obedecido al Maestro. Versículo 13, el mar entregó a sus muertos, obviamente muchas personas que han muerto en naufragio, en peligros de aviones, en lo que sea. Desde la creación del mundo hasta nuestros días, el mar ha tragado a muchas personas y no le han dado sepultura. El mar los va a entregar. Y la muerte y la tumba también los va a entregar a todas las personas que estén allí, que están en el Hades. Eso lo podemos explicar en la siguiente clase. También entregaron a los muertos y fueron juzgados según lo que habían hecho. Entonces la muerte y la tumba fueron lanzadas al lago de fuego. Este es el fuego de la segunda muerte. Versículo 15, importantísimo. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Aquellos que adoran a la bestia no están inscritos en el libro de la vida. Aquellos que ni siquiera adoran a la bestia. Vamos a suponer un caso. No, pero es que yo no le hago mal a nadie. Me voy a poner a pensar como piensan ahí fuera. Yo soy un hombre bueno. Yo no robo, yo no mato a nadie, yo honro a mis padres, yo trabajo de todos los días de la vida para mantener a mi casa y a mis hijos, a mi esposa. Yo trabajo honradamente. El querer que tú justificarte a ti mismo no quiere decir que seas salvo ante Dios. Y un hombre rico ante la presencia de Dios, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para dar la vida eterna? Guarda los mandatos que dio con Moisés. Eso los he guardado desde mi juventud. ¿Quieres ser perfecto? Ven y sígueme. Se devolvió y se fue Cristo. Lamentablemente, cuando no seguimos el camino de Dios, no estamos inscritos en el libro de la vida. Cuando no decidimos ofrecer nuestra vida a Dios, no estamos inscritos en ese libro. El consuelo para los santos, versículo 9 y versículo 10, Apocalipsis 13.
Una vez que eres inscrito en el libro de la vida, una vez que tienes la convicción de que estás en el libro de la vida, porque has obedecido a Cristo Jesús, porque has entendido que no estás del lado de la bestia, porque has comprendido que tú estás peleando con el Cordero, como decía Apocalipsis 12. Mira lo que dice la palabra en el 9. El que tenga oídos para oír, que escuche y entienda. Y todo el que esté destinado a la cárcel será llevado. Y todo el que esté destinado a morir a espada, morirá a filo de espada. Esto significa que el pueblo de Dios tiene que soportar la persecución con paciencia y permanecer fiel. Si Dios te dijese que es necesario que padezcas persecución y que permanezcas fiel hasta la muerte, y Él te va a dar la corona de vida, ¿tú qué pensarías? ¿Tú qué pensarías si Dios te dijera, es necesario que antes que me veas tienes que sufrir y padecer diversas pruebas? Libro de Santiago. Libro de Santiago, libro de Primera de Pedro. Es necesario que la fe sea probada con fuego. Y Pedro decía, citando un proverbio, si con dificultad el justo se salva, ¿dónde queda el impío y el pecador? El tema de estudiar Apocalipsis es comprender el corazón de la iglesia primitiva. Estudiar Apocalipsis me hace entender a mí lo duro que fue vivir bajo el imperio de Roma. Basándonos en la comparación de las bestias, el imperio de Roma, que es el que persigue a la iglesia del Señor, la bestia que emerge del mar por su poder civil de Roma, eso es lo que estamos observando, que leyó mi hermana Gracie en Apocalipsis 17. Ese poder tan perseguidor y difícil. Esta es la última lámina. El consuelo de los siervos de Dios que hemos leído, sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso que a mí me llama la atención es, vamos a releerlo, Apocalipsis 3:5, que lo estuvimos estudiando en clases anteriores. Vamos a leer desde el 4. Sin embargo, hay algunos a la iglesia de Sardis que no han manchado sus ropas con maldad. Ellos caminarán conmigo vestidos de blanco porque son dignos. Versículo 5. Todos los que salgan vencedores serán vestidos de blanco. Y nunca borraré sus nombres del libro de la vida, sino que anunciaré delante de mi Padre y de sus ángeles que ellos me pertenecen. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que está diciendo a las iglesias. Hermano, es importante comprender y entender que Apocalipsis fue hecho inspirado por Dios a Juan en la isla de Patmos, para que ellos supieran soportar y aguantar el poder de Roma. Ahora mismo, aquí donde nosotros estamos viviendo, en Alcalá de Henares, se están recreando Roma. Y vemos los gladiadores, vemos espadas, armaduras, y te lleva a ese momento, o te da una breve imagen de cómo sería Roma. Y el propósito de Roma es aplastar, conquistar, dominar al mundo. La mente de un romano, la mente de un emperador Julio César o el mismísimo César, es gobernar el mundo, ¿no? ¿Y quién es el gobernante de este mundo? Pregúntate. ¿Quién es el gobernante? Tanto la carta de Primero de Pedro como Hechos de los Apóstoles, como Juan, está hablando, inclusive Jesucristo orando al Padre en Juan 17, te pido que los guardes. El libro de los Hechos, te ruego que los guardes en la sangre del Cordero cuando recibieron a Cristo. Es necesario que obedezcamos a la palabra. Vamos al libro de Efesios capítulo 1. Finalizo con eso. Conclusión. Efesios capítulo 1. ¿Usted quiere saber cuál es el propósito de Dios? Lo tienes en Efesios capítulo 1. Y con esto se va a terminar esta clase. Vamos a leer del verso 4 en adelante. Acompáñame a la lectura. Incluso
Antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. La única forma de que yo sea intachable ante los ojos del Señor es en Cristo. Pendiente con ese pasaje. Si yo quiero ser intachable ante los ojos de Dios, es en Cristo. Versículo 5. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Yo quiero ser santo, yo quiero justificarme, es por medio de Jesús. Yo quiero ser llamado hijo de Dios, aunque sea adoptado, pero soy hijo de Dios, por medio de Jesús. Segunda vez que repite el pasaje. Esto es precisamente lo que él quería hacer y le dio un gran gusto hacerlo. ¿Te acuerdas cuando Jesús decía, yo mi vida la entrego por mis amigos? Le dio un gusto. Le plació hacerlo. Versículo 6. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Tercera vez. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo. Cuarta vez. Y perdonó nuestros pecados. Versículo 8. Él desbordó su bondad sobre nosotros junto con toda la sabiduría y el entendimiento. Ahora, verso 9. Ahora Dios nos ha dado a conocer su misteriosa voluntad respecto a Cristo. Quinta vez, hermano. La cual ha llevado a cabo con su propio buen plan. Verso 10. Y el plan es el siguiente. ¿Usted quería saber el plan de Dios? Lo va a leer a continuación. Este es el plan de Dios para salvarnos. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Sexta vez. Todas las cosas que están en el cielo y también las que están en la tierra. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, séptima vez, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas sus cosas resulten de acuerdo a su plan. Versículo 12. El propósito de Dios fue que nosotros los judíos, ¿está hablando quién? ¿Quién está escribiendo Efesios? Amén, varón. Porque el propósito de Dios fue que nosotros los judíos, hablando Pablo, que fuimos los primeros en confiar en Cristo, octava vez, diéramos gloria y alabanza a Dios. Versículo 13. Y ahora ustedes, Iglesia de Cristo aquí en Madrid, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los ha salvado. Además, cuando creyeron en Cristo novena vez, Dios los identificó como suyos al darles Espíritu Santo, el cual los había prometido tiempo atrás. Verso 14. El Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, que nos dará la herencia que nos perteneció y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Y Dios hizo esto para que nosotros le diésemos gloria y alabanza. 9 veces. Pablo menciona a Cristo Jesús y la garantía. Yo cuando me casé con mi esposa, en la ceremonia matrimonial, había unas monedas que yo tenía en mi mano. Se llamaban arras, o se llaman arras. Es un símbolo de que yo se las entrego a ella y es un símbolo de que yo voy a estar con ella hasta el fin, y ella me las devolvió a mí diciéndome lo mismo. En la mesa habían 3 velas, 2 encendidas y una apagada. Ella cogió una, yo cogí otra, encendimos una y se apagaron las otras 2 y quedó una sola, como que estuviésemos unidos en santo matrimonio, gracias a mi Dios. Son símbolos, pero ¿sabe lo que no es un símbolo? Que tenemos el Espíritu Santo. Yo digo, hicimos en las arras, porque me acuerdo de la foto, me acuerdo del momento tan bonito de las arras, te las entrego y ya me las devolvió, pero que Dios me diga, yo te entrego las arras del Espíritu Santo. Yo creo que eso es más que unas monedas entregadas por la mano de otra persona. Aunque sea mi esposo, seguimos siendo hijos de Dios. Y que el mismísimo Dios me diga que me dio una herencia incorruptible 9 veces hablando de Cristo y que en Él soy salvado. ¿Qué más necesito yo saber? Que la bestia se le dio autoridad, sí, pero a Cristo se le dio toda
¿Ven la diferencia? Ahí se le permitió llegar a la tierra y ejecutar su plan, pero a Cristo se le dio toda autoridad. Y no tan solo en este mundo, sino también en los cielos. El gobierno de los cielos, el que tiene toda autoridad, ¿quién es? ¿Quién es? Porque toda autoridad me ha sido dada. Mateo 28, la gran comisión. Tanto en la tierra, ¿quién es el gobernador principal de los cielos? Cuando usted llega allá, se va a encontrar con Cristo Jesús, hermano. Y su Padre, en amor a su Hijo, le ha dado esa potestad. Y nosotros tenemos al Consolador. No se sintáis huérfanos. Juan 14, yo les daré al Consolador. Cuando yo estaba con ustedes, yo los guiaba. Ahora los guiará el Espíritu Santo. ¿Preguntas, hermanos? ¿Comentarios? Sí, hermano. Hay la garantía de esto, hermano, la obediencia de Jesús, la humildad y el someterse a Dios.